Bueno, tomando otro ángulo desde la intimidad de mi casa, vamos a continuar con esta segunda lección. Y recuerda que venimos hablando acerca del gobierno. Y quiero afirmar con toda certeza esta frase: Dios no ha cambiado de opinión con respecto a lo que va a ser en la tierra. Él no ha cambiado de opinión. E Isaías 42:4 nos muestra y describe la infinita paciencia de Dios. Y dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y yo digo, bendita esta palabra, porque Dios quiere manifestar la plenitud de su Hijo sobre la tierra. Dios quiere establecer completamente y tiene establecido el señorío de Cristo sobre la tierra. No hay ninguna gran gloria realmente para Dios si esto lo realiza en el cielo, porque ya en el cielo está establecido. Ahora lo que Dios quiere es que esto se haga en la tierra. Y Satanás está angustiado porque tiene que retroceder contra Dios. Nadie se levanta, y Dios tiene la estrategia para contrarrestar el aparente éxito del maligno. Y realmente es que el Señor interrumpirá ese gobierno de Satanás a través del gobierno de la iglesia, de los hijos de Dios. Y es ahí donde queremos continuar hablando de la segunda comunidad. La primera comunidad fue la comunidad de Adán, pero esta comunidad termina realmente en fracaso. Ahora vamos a hablar de la comunidad de Israel, la comunidad de la nación. Y en Génesis capítulo 12 inicia esta comunidad cuando el Señor ve que todo lo que había hecho y todo lo que estaba dispuesto pues se había echado un poco a perder, y realmente más adelante los hombres fueron de mal en peor, de tal manera que él determinó raer de la tierra al hombre y estableció un pacto de continuidad con la familia. Y es aquí donde vuelvo a retomar las tres esferas que estábamos mirando anteriormente. El gobierno es en la persona de cada uno de nosotros, y el gobierno es en las familias, pero también el gobierno es a través de la iglesia. Y esta comunidad de Israel muestra la segunda esfera de gobierno a través de las familias. Y es que a través de Noé, él encuentra una familia para rescatar, una familia que toma la bandera para continuar. Pero fracasaron, claro que fracasaron. Y entonces por eso en el capítulo 12 de Génesis él se llama a un hombre. Y en ese hombre él vuelve a depositar, porque el propósito y el diseño de Dios no ha pasado. Él está ahí llevándolo a cabo. Y entonces llama a este varón. Y quiero recordar esas palabras de la Escritura cuando el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire cómo ahora el Señor se apropia de llamar a un hombre para bendecir las familias, para establecer el gobierno a través de las familias. Qué bueno que nosotros podamos decir: el gobierno de Dios está en mi familia. Mi familia está ordenada a los diseños y a los propósitos de Dios para gobernar en la tierra.
Y esto tengo que hacerle un énfasis bien interesante. ¿Por qué? Porque el Señor dice que en esa bendición son benditas todas las familias de la tierra. Y nuestras familias tienen que ser de bendición para nuestra nación. Y más adelante vamos a abordar tres aspectos muy importantes en lo que ha determinado el gobierno del cristiano, del Hijo de Dios, y aún lo que ha podido tomar en el espacio y en el tiempo el gobierno de Satanás a través de sus instrumentos. ¿Y por qué razones? Y vamos a contextualizarlo a nuestros tiempos y nos vamos a dar cuenta cómo él ha trabajado en pro de lograr eso, lamentablemente, y lo ha podido alcanzar en algunos aspectos. Pero aquí estamos tú y yo discipulándonos para volver al diseño y al propósito original de Dios, y es gobernar sobre la tierra, porque vivimos el reino de Dios y nuestro rey tiene un territorio, y ese territorio es el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y todo lo que él hizo. Toda la creación, los cielos y la tierra son de su posesión. Él es dueño y Señor. Pero vamos a continuar mirando qué pasó en este propósito de Dios. Cuando Dios tiene ese interés en los seres humanos, y entonces el propósito de Dios viene para alcanzar a todos los hombres. Y es ahí donde el Señor extiende esta promesa y dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Por esto esta es la comunidad de Israel. Y nosotros conocemos la historia bíblica, la voy a concentrar o resumir en una síntesis muy sencilla. De Abraham la promesa pasa a Isaac, de Isaac pasa a Jacob. Jacob tiene 12 hijos y constituye las 12 tribus, y el nombre de Jacob pasa a ser Israel por determinación, propósito y diseño de Dios. Y entonces las 12 tribus de Israel constituyen la nación de Israel. Y ustedes conocen la historia, cómo el Señor establece con esta nación propósitos, leyes, principios, estatutos. ¿Para qué? Para que pudiesen ser gobierno sobre la tierra. ¿Dónde estuvo el fracaso? En que el pueblo, la nación de Israel, dejó de hacer la voluntad de Dios. Dejó de cumplir los preceptos que el Rey soberano, que gobierna y sabe cómo gobernar, estableció y entregó, le mostró al hombre cómo los viviese, cómo los practicase, cómo los llevase al diario vivir, a la cotidianidad, para que Israel fuese la nación de Dios en la tierra y estableciese ese gobierno. ¿Se ha cumplido esto? Sí, en parte. Y la restauración de Israel hace parte de la restauración de los últimos tiempos en el gobierno de Dios. Y tú lo puedes estudiar en la historia, como el Israel de este tiempo es un Israel gobernante en la tierra, por su sabiduría, por su emprendimiento, por sus habilidades, por su ciencia, por su saber, por sus instrumentos, por sus hombres y mujeres empoderados en una capacidad de hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios sigue bendiciendo la nación, su pueblo. Bueno, esto entendemos que también esta nación falla, y ya vimos la razón. Quien no puede gobernar es porque no quiere gobernar con las leyes de Dios y no con nuestras propias leyes. Y eso es lo que ha sucedido en la tierra hoy. Todos quieren gobernar, pero no con la teocracia, no con el Dios establecido en los parámetros de que Él es el Rey soberano en la tierra.
Pero el Señor no aborta sus propósitos. Y podemos volver a decirlo, Dios continúa con el mismo diseño y el mismo propósito. Entonces ahora viene la tercera comunidad. La comunidad del Edén fracasó, ya lo miramos. La comunidad de Israel también desobedeció y el gobierno de Dios fracasa en este sentido. Pero ahora Jesucristo dice, yo he de edificar mi comunidad. ¿Y cómo lo dijo? Sobre esta casa, sobre esta roca, perdón, edifica mi iglesia, edifico mi comunidad. La iglesia es la tercera comunidad, la comunidad del Hijo, la comunidad de Cristo. Y dice en la escritura en Hebreos, y Dios habiendo hablado hace mucho tiempo de muchas maneras, de muchas formas, a través de muchos medios como los profetas, en estos días nos habla a través de su Hijo. Entonces esta es la comunidad de Cristo. ¿Qué diferencia hay en esto? Y es que Dios no puede hacer algo más sublime que la que el Señor tiene dispensada en los planes con Cristo. ¿Y qué hizo el Señor con Cristo? El Señor ofrece a Cristo para que venga al cumplimiento de ese gobierno, para que venga a establecer ese gobierno, para que venga a restaurar, a restituir ese gobierno. ¿Cómo lo restituye el Señor? A través de nosotros, la iglesia, a través de ti, a través de el hermano, el otro hermano. ¿Cómo restituye el Señor ese gobierno? Volviéndonos a Él y el nuevo nacimiento, haciéndonos nuevas criaturas para que ahora nuestra vida se manifieste en los principios y las verdades del reino de Dios. ¿Estás viviendo ese reino? Sería bueno preguntarnos, ¿verdad? La escritura nos dice en Juan capítulo 1, y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y belleza y verdad. Qué bueno, porque lo que oímos que el Señor en esta comunidad establece es muy importante. ¿Qué establece el Señor? ¿Qué viene el Hijo de Dios, el Verbo, a establecer en ti y en mí? Viene a establecer la gracia, viene a establecer la belleza y viene a establecer la verdad. Y nadie podrá gobernar si no tiene la gracia de Dios, la belleza de Dios y la verdad de Dios. Y es ahí donde el Verbo, la palabra viviente, ahora viene al cumplimiento del propósito de Dios en nosotros. Y es ahí donde vamos a seguir hablando del nuevo nacimiento. Déjeme pasar a ese tema más adelante. Pero quiero mirar un pasaje de la Escritura donde la Biblia nos dice que el gobierno de Dios estará sobre su hombro. ¿Sobre el hombro de quién? Cuando el Señor ahora en la comunidad de su Hijo habla de gobierno, dice el gobierno de Dios está sobre su hombro. Pero Cristo es la cabeza. Entonces en el hombro hace ya parte ¿de quién? Del cuerpo. El gobierno de Dios a través de Cristo está en el hombro de la iglesia. Entonces se vuelve a restituir lo que el Señor le había delegado a Adán. Sojuzgad, gobernad, multiplicad. Llevad bendición a través de Abraham a las naciones. Ahora reposa en nuestros hombros, en nuestras manos, en nuestras vidas. El mundo entero está lleno de miseria y necesita la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos como ese gran cuerpo de hombres y mujeres establecidos en Cristo, en esta comunidad del Hijo, para ejercer el gobierno. Y esto quiero dejarlo con mucho énfasis porque nosotros hemos creído que Dios envió a Jesucristo solo a darnos un mensaje de salvación.
Y es cierto, Cristo vino a traer un mensaje de salvación. Pero no solamente es esta la alternativa. Él vino a traer un mensaje de reino. Él vino a salvar a lo que se había perdido, pero no para llevarlo al cielo, lo vino a salvar para restituirlo en la tierra, en la posición de gobierno, en la posición de reino, y el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y el reino de Dios está en vosotros, está en vosotros. Entonces ahora nosotros somos los representantes de ese reino por nuestro nuevo nacimiento, porque ahora Cristo está dispensado en nosotros. La escritura nos dice en 1 de Pedro 2:9 que nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, una nación adquirida por Dios. Somos una nación de gente santa. ¿Y qué quiere decir esto? Que el gen de santidad de Dios está en nosotros. Y cuando hablamos de una nación y de un reino de gente santa, estamos hablando de un reino extendido, sin distinción de color, ni de raza, ni de lengua. Estamos hablando de un reino extendido, sin límites, sin visas, sin pasaportes, sin migración, sin límites. La iglesia del Señor puede gobernar en toda la tierra, porque la iglesia del Señor está en toda la tierra. El origen de esta iglesia, el origen genético de esta iglesia está en el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Dice que Él nos lleva, nos direcciona, nos guía. Entonces Él es el vicario de Cristo en la tierra. Él está representando a Cristo en nosotros para que nosotros hagamos la obra en la cual el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, esta nación que está libre de fronteras, que está libre de requisitos, que está extendida por sobre todas las naciones, en esta nación, en este pueblo, tiene que haber gobierno, porque es un pueblo santo, es un pueblo que tiene vida y vida espiritual. Entonces es la nación de Dios, la comunidad del Hijo, la nación de los fines de los tiempos. Somos el pueblo adquirido por Dios, pero por sobre todas las cosas somos los hijos del Dios de los ejércitos, el gran soberano. Entonces, lo que Adán no pudo hacer en los confines de ese huerto precioso, lo que Israel no pudo hacer en esa pequeña territorio de Palestina, la iglesia lo puede hacer con el señorío de Cristo en toda la tierra. ¿Para dónde y en qué lugar estás tú? ¿Qué piensas tú de este gobierno? ¿Cómo te ves tú frente a toda la dimensión de lo que el Señor nos está diciendo, que somos gobernantes sobre la tierra? Y quiero continuar este tema porque ahora sí vamos a entrar en esencia de cómo ahora tú y yo somos los que tenemos el gobierno de Cristo en la tierra. Bendiciones y continúa con nosotros, por favor.